que se ha propuesto el día de hoy. Bueno, y ahí comentó, por cierto, Gregory Jaimes, los diputados que han podido ingresar, la mayoría de los señalados por corrupción ya pudieron ingresar al hemiciclo, a esos los tenía la Guardia Nacional en la lista. Déjame entrar Stalin, déjame entrar fulano, a los que... Ahí tienen ustedes la foto oficial, por decirlo de alguna manera, de la plancha de opositores, representantes de AD, COPEI, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia y Voluntad Popular, que se han lanzado el día de hoy para la elección de la directiva de la Asamblea Nacional. Adriana Vigilanza ya está sentadita aquí con nosotros. Gracias, Adriana. Gracias a ti, Patricia, por la oportunidad. Quería empezar a decirle a la gente que no es que yo sea una ingenua y que piense que en Venezuela hay constitución, Venezuela es un estado fallido, pero la comunidad internacional y todo, como dice Daniel Lara, que la Constitución del 99 fue aprobada inconstitucionalmente y es un fraude y todo lo que tú quieras, pero la comunidad internacional escogió una hoja de ruta, que es la Constitución, para reconocer a Juan Guaidó. Vamos a partir de allí, porque ponerme a estas alturas a cambiar ese discurso, por lo menos en este instante, no lo veo viable. No, y es lo que tú dices, Daniel tiene esa posición, pero los venezolanos salieron a votar por esa constitución. Por cierto, que Daniel siempre me saca aquí que yo fui candidata a la constituyente y fui candidata porque yo consideraba como venezolana, Adriana, que ese era el momento, que ahí había que actuar antes de que ellos aprobaran la constitución a su medida. Y de hecho, esa constitución tuvo una votación con una abstención enorme, 53% de la gente se abstuvo para votar por la Asamblea Nacional Constituyente. Y luego 63.8% se abstuvo de votar la Constitución, porque estábamos en 15 de diciembre en plena vaguada de Vargas. Entonces, eso mismo le resta legitimidad, aparte de que usaron unas normas base comiciales que solamente propuso el chavismo, que además contradecían los artículos de la Constitución del 61, que te decían que había que tener representación proporcional de las minorías. Entonces, con 40 y pico % de la votación, la oposición sacó 6 puestos. Eso ya es un fraude, y eso de hecho es el origen de todo este rollo, porque eso fue un verdadero golpe de Estado, según la definición original que tiene el que inventó prácticamente ese término, que es Curcio Malaparte, que se llama su libro Técnicas Modernas del Golpe de Estado, y que era el libro de cabecera de Fidel Castro, dicho por Elizabeth Burgos, una antropóloga venezolana que estaba casada con Regis Debray, que Regis Debray era un guerrillero en Francia, ella. Sí, y Elizabeth muy inteligentemente en el 2007 ya nos lo está advirtiendo, que para hacer una revolución, como Trotsky decía, no se necesita demasiada gente, sino una pequeña élite violenta, que es lo que tenemos en el régimen, que imponga, se haga de todos los demás poderes. Claro, ellos por la fuerza han dominado todas las instituciones y eso es un dictador desde el día 1. Claro. Desde el día 1. Bueno, y hoy se demuestra, o sea, estamos en un escenario donde se está intentando ejecutar un evento democrático como la elección de la directiva de una Asamblea Nacional en medio de lo que puede hacer una tiranía, que es desplegar sus fuerzas públicas, las fuerzas del orden o las fuerzas de la represión para evitar que los diputados, que son los representantes del pueblo, ingresen a la sede de la Asamblea Nacional. O sea, más obvio que esto. Exacto, que es lo que la comunidad internacional se quiere hacer la loca, pero yo creo que culpa de eso es que los diputados también se están haciendo los locos, y entonces creen que esto es una situación política normal, y a las pruebas me remito, porque a mí me gusta hablarle a la gente con documentos y hechos, porque entonces hay gente que dice, no, que Guaidó tiene el corazón de oro y quiere hacerlo. Mire, uno no puede entrar en la cabeza y en el espíritu de las personas. Entonces, los ciudadanos tenemos que analizar las cosas objetivamente, porque lo demás es llevarnos por subjetividades que no son muy buenas consejeras, porque yo a Patricia me encanta, pero yo que voy a saber qué es lo que tiene Patricia dentro de la cabeza. Claro, eso es así. O sea, me puedes caer bien y pues estoy contigo, pero a la hora de que estemos en una cosa en donde tu decisión me va a afectar a mí, yo voy a analizar lo que tú estás haciendo por escrito y lo que estás haciendo en la práctica. En los hechos. Porque si no yo, bueno, es que tenía buena intención, pero pero me clavó un puñal por detrás, pero tenía buena intención. Así están actuando muchos venezolanos y tienen que quitarse esa manera de pensar, porque no es que nosotros seamos malucos y todos contra todo. No, estamos tratando de más bien al revés, porque estamos viendo con preocupación que lo que está pasando no es coherente. Y les voy a las pruebas. Aquí tengo, después quiero entrar al tema de hoy puntual, pero ¿qué antecedentes tenemos de que ha hecho la Asamblea Nacional para lograr una salida del oficialismo? Primero fue un acuerdo del 13 de noviembre que yo pegué al grito en el cielo, por cierto, muy promovido. Mismo. Sí, todo ha sido aquí mismo, porque todos gracias a ti, he tenido la oportunidad de decirlo en público, ¿no? El acuerdo con el objeto de impulsar, 13 de noviembre, que por cierto Luis Florido fue apoyó esto con mucho fervor. Acuerdo con el objeto de impulsar una solución política
Y vamos mal porque esto no hay solución política a esta crisis, es una solución de hecho que tenemos que lograr con la fuerza, y lo digo de entrada, fortaleciendo las fuerzas democráticas del pueblo de Venezuela con respaldo de la comunidad interna. Solución política, comunidad interna, rechaza ayuda internacional. Empezamos mal, 2018. Esos mismos diputados, entonces luego sacan el Estatuto de la Transición, que es... Entiendo que, no hay, que el problema que tenemos es muy difícil de interpretar bajo ninguna constitución, porque es algo absolutamente fuera de toda racionalidad y la constitución está hecha para normalidades institucionales. Pero aún así incurre en unas contradicciones que uno tiene que alertar y además para también de alguna manera eliminar el argumento que me dice, no, es que están aplicando el Estatuto de la Transición. Falso, no están aplicando el Estatuto de la Transición porque para empezar este estatuto decía que está diseñado para que estuviese durado menos de un año, que no llegáramos nunca a la situación de ahorita de tener que estar votando, que además la situación de ahorita la inventaron ellos, que es mi tesis fundamental, que es la que quiero explicar. Pero vamos a decir qué dice el Estatuto de la Transición, porque es bueno leer qué dijeron nuestros representantes, que están ahora haciendo el papelón que están haciendo ahorita. Ok, artículo 25 de la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional. Una vez cesada la usurpación, cosa que no ha ocurrido, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia, una parte de él en el exilio, además dictó una cosa que no es sentencia, fue una, vamos a decir, una opinión, una sugerencia institucional, sí, como un llamado de atención a la Asamblea Nacional donde dijo, tienen que cumplir con el Estatuto de la Transición porque para... por lo menos su presidente en este instante, o con todas las diferencias que hay, bueno, vamos a decir, Miguel Ángel Martín dijo en ese documento que para él la usurpación desde el punto de vista jurídico había cesado por cuanto se había reconocido como presidente a Juan Guaidó, y lo habían reconocido la Asamblea Nacional y lo había reconocido la comunidad internacional, pero que entonces aplicaran el artículo 25, que es lo que dice, una vez cesada la usurpación, yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, ¿ok? Para mí el cese de la usurpación es una situación de hecho, y tiene que cesar de hecho, porque si no, no logramos absolutamente nada. Se me cayó algo allí. Bueno, no importa. Una vez cesada la usurpación de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y demás personeros del régimen de facto, gracias a Dios, la Asamblea Nacional velará por la continuación de la aplicación del artículo 233 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional ejercerá durante 30 días como presidente encargado a efectos de conducir un proceso que conlleve a la conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Entonces, ellos tenían en mente era un nombrar, pero una vez que cesara la usurpación, lo están diciendo, y no la usurpación de jurídicamente, la usurpación de los hechos, porque de lo contrario quedamos en exactamente lo mismo, no ha pasado absolutamente nada, sino que hemos cambiado, todos estamos como en el mundo paralelo de las leyes o de lo escrito, pero no de lo que se aplica en la práctica. Nombraban un gobierno, o sea, es el bendito cese de la usurpación, gobierno de transición. Pero en todo caso, ¿qué rescato de aquí? El 233 dice de la Constitución que el presidente de la Asamblea Nacional se convierte en presidente de la República si para la fecha de la juramentación del presidente que estuviese electo o no, se produce una ausencia absoluta del presidente. Sabemos que Maduro no era presidente ya porque la Asamblea Constituyente era inconstitucional, le habían lanzado unas elecciones en un término en mayo cuando no es en la fecha constitucional tampoco, porque y además se violó las elecciones, se las robó, perdón, como dijo Smartmatic, que robó más o menos, por lo menos 1 millón de votos. Pero habiendo dicho todo esto, entonces no teníamos presidente, entonces asume Guaidó en virtud de una norma. Él no está allí porque lo votaron los parlamentarios. Él no está allí porque lo votó allí porque él estaba en el momento indicado en la posición señalada y quedó entonces nombrado presidente de la República. Todo este año le ha debido de ejercer como presidente. Nosotros criticamos también en tu programa el Estatuto de la Transición porque más o menos daba a entender que la presidencia de la República era colegiada. Y eso no es verdad. Y a nuestro parecer le mata las manos porque tú no puedes estar haciendo las acciones que se tienen que hacer en Venezuela, que eran rápidas, porque este estatuto en todo momento dice que reconocemos la urgencia del caso, en vista de la urgencia del caso. Entonces, no es un año. Para mí, jurídicamente, este estatuto perdió vigencia porque él no estuvo redactado nunca para una situación en que Guaidó iba a durar todo un año de presidente. Pero por eso yo lo dejo a un lado. Para interpretar esta situación, no. Quedémonos entonces con la norma del 233.
aunque me vayan a decir loca, con lo que necesito que me oigan completa la idea. Es muy importante escuchar con atención hasta el final. Exacto, porque ¿qué pasa? Si Guaidó, la norma dice que el presidente encargado, en todo caso, su función no cesa hasta que no se convoque unas elecciones. La norma también dice que eso debía ocurrir en 30 días después de que él asumiera, ¿verdad? O que se produjera la ausencia absoluta. Lo que pasa es que, como bien dice el estatuto de la transición, hay una imposibilidad fáctica porque ocupa, de hecho, todas las instituciones y la Fuerza Armada y todo un régimen de facto, porque ya es un régimen usurpador. Vista la imposibilidad fáctica, el señor se queda hasta que cese la usurpación. Entonces yo, la primera, que no está de acuerdo con cómo interpretó Guaidó la Constitución y no hizo las cosas que para mí tenía que hacer, sin embargo, cuando yo veo que se empieza a plantear en Venezuela el debate de que ahora quién van a elegir de presidente, entonces resulta que lo que la gente no se está dando cuenta es que le hemos cedido nuestro derecho al voto a un acuerdo parlamentario que además no saben ni lo que están haciendo la gran mayoría de ellos. Porque como forman planchas y venga para acá. No, yo no les he delegado a ustedes el voto por presidente. Ese señor que es presidente por virtud de una norma constitucional que nos deja todo. Y yo vaya ahí, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que dice la Constitución. Pero ahora no, es más, al revés. Yo creo que si Guaidó ahora sí acepta ser presidente de la Asamblea Nacional, estaría renunciando a la presidencia de la República, porque la situación ahora es inversa. Antes él ya era diputado y le cae encima otro cargo. Y vamos a decir que ambiguamente dijo que me juraba que soy presidente, aunque en los hechos no es como tal, porque, por ejemplo, no se dotó de un cuerpo de policía, ni el más mínimo esfuerzo, porque yo sé que se acercaron. Hay una propuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo del exilio, que también le ha hecho caso omiso de un cuerpo de policía de funcionarios de la DICI, que quieren entrar a recuperar el territorio venezolano para los venezolanos y que quieren poner orden en el asunto, porque todos sabemos que no hay Estado de Derecho si no hay coerción. El derecho se diferencia de las normas morales porque tiene un aparato coercitivo atrás que aplica lo que decían las gente. Si Guaidó no tiene eso, nunca va a ser presidente en efecto, y no se lo dotó y no quiso dotarse de eso. No quiso porque se le llevó la propuesta. Particularmente yo hablé con un diputado, al menos uno de Voluntad Popular, y estas personas creo que hablaron con más. ¿Entiendes? Porque esa era su propuesta. Claro. Estaban poniéndose a la orden. Entonces, cuando uno empieza a ver que no hay intención, que hay todo el tiempo una solución política, cuando esto es un problema de facto, y de facto es que se va a solucionar. Eso queda demostrado el día de hoy, Adriana, con lo que está pasando en las afueras de la Asamblea Nacional. Pero, claro, y para terminar mi idea, para remate, cuando yo veo como ciudadana que ellos le dan la bienvenida a 42 diputados chavistas, que el propio estatuto de la transición, y eso lo rescato porque eso me gusta, porque eso nos unió, dice que la culpa de todo este zaperoco es el socialismo real, es el comunismo, y quien representa el socialismo real y el comunismo y el caos de mi país es el Partido Socialista Unido de Venezuela y toda su autoridad. Yo no voy a hablar de los que votaron por ellos, pero sí las cabezas y la autoridad y claro, todo el que fue electo para un cargo de elección popular y aceptó cargo de funciones de gobierno bajo el Partido Socialista Unido de Venezuela o sus aliados. Nosotros tenemos total justificación y narrativa suficiente y convincente, si nosotros estuviéramos siendo escuchados por la comunidad internacional, para que entendieran que el Partido Socialista Unido de Venezuela es un movimiento subversivo, eso no es ningún partido, por lo tanto tú no puedes combatir un movimiento subversivo con política, y es el error garrafal que ha cometido la oposición desde el día 1, y no lo cometen porque no estén tanto en lo que yo digo, lo cometen porque a ellos no les ha ido mal haciendo eso, y los venezolanos tenemos que entender que la realidad es esa. A ellos le han dado carguitos y con carguitos se han ido conformando y todavía les parece que nosotros muriéndonos de mengua, separados de nuestra gente, buscando qué hacer con nuestra vida después de que somos cincuentones, de todo, deambulando, no tenemos pasaporte, no podemos salir, un desastre. Pero ellos ahí aferrados a tratar aquello como si aquello fuera una cosa política, que yo te digo, yo reivindico poder tratar de hacer algo con la comunidad internacional bajo unas medias normas. Pero si en este estado estamos, en que tú ya no me estás aplicando ni siquiera tu propio estatuto, la transición, pero que vayamos al poder originario, a la gente, y que como el 16 de julio nos preguntaron unas preguntas que a mi juicio, desde el día 1, yo fui a votar, todo el mundo fue, yo he hecho todo lo que hay que hacer en contra del régimen, pero las preguntas me parecían de verdad una ingenuidad y una cosa totalmente inocua. Preguntarle a la gente, ¿usted quiere que las Fuerzas Armadas cumplan la Constitución? Ay, claro que vamos ¿y qué hacemos con eso? ¿Usted quiere usted no cree en la Asamblea Nacional Constitucional? No, es constitucional. Ajá, ¿y qué hacemos con eso? Porque nosotros no nos organizamos y entonces, incluso si se pudiese hacer a través de lo que llaman asambleas de ciudadanos, porque la Constitución dice que lo que diga
la gente en Asamblea Ciudadana, y usted se constituye en Asamblea Ciudadana como les dé la gana, porque eso no está legislado, es vinculante para los poderes constituidos, y ahora nosotros le dictamos el Estatuto de la Transición al poder constituido, que no ha sabido hacer nada con ese estatuto porque se le venció y no hizo lo que había que hacer, y esto tenía implícitamente un término de vigencia, y le preguntamos a la gente cosas como esta: ¿aprueba usted el empleo de la fuerza para someter a las autoridades del movimiento subversivo denominado Partido Socialista Unido de Venezuela y para que cese la usurpación del poder que ejerce en Venezuela? Cosas que ¿o aprueba usted? Perfecto. Entonces, comunidad internacional, no se ponga cómica a decir que es que los venezolanos, porque entonces salen encuestólogos, que todas las encuestas en Venezuela tienen un precio y que cualquiera saca una encuesta y que dice lo que diga, a decir que es que el 80% no quiere la intervención. Mentira, eso no es verdad, eso todo es mentira, eso son encuestas falsas. Y además, de todas maneras, vamos a ver si esta pregunta no se puede hacer en Venezuela, aunque yo tengo gente en Venezuela que está proponiendo algo como lo que yo estoy diciendo. La pregunta puede que no sea esa, puede que sea reformulada, entonces hacemos la diáspora. De todas maneras, es un impacto sobre los políticos para que no vengan a decir que es que nosotros queremos, no, porque aquí la gente que está en la Asamblea Nacional tiene que obedecer al pueblo. Aquí siempre tienen todos los roles, entonces ellos nos imponen a nosotros cualquier cantidad de disparates, además quedar callados. Yo por lo menos hablo y doy una idea que está aprendiendo en Venezuela y que hay gente que la quiere ejecutar. Eso es importante, porque si tenemos la pregunta, Adriana, de los seguidores, pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Yo creo que los ciudadanos tenemos que organizarnos independientemente de que, bueno, es que no hay liderazgo. Hoy se ha demostrado que no hay liderazgo real, Adriana, porque si a un líder como Juan Guaidó se le da a la gente de la forma que le están yendo, ahí a cada minuto aparece uno que no va a votar por Guaidó. Eso quiere decir que Guaidó perdió el liderazgo dentro del sector político. Pero además es insólito, porque ¿para qué él se puso a eso? Porque aquí estoy con la gente que me dice, ¿te estás contradiciendo? No me estoy contradiciendo, porque si yo tengo un solo señor que es presidente hasta que convoca elecciones auténticas, yo tengo una cabeza a quien exigirle responsabilidad. Claro, obviamente. Y no esa broma que se está diluyendo y entonces para allá y para acá. ¿Yo por qué? Como Guaidó le dio oportunidad a la gente, yo me hubiera plantado, miren señores, hasta que yo no convoque, hasta aquí no haya cese de la usurpación, y a que yo no en la Suprema Justicia Legítimo en el exilio, que son 3: voto electrónico, registro electoral nuevo, rehecho, porque la celebración de los venezolanos está en manos de Cuba, y por supuesto todos los terroristas de ISIS también son venezolanos, y por nacimiento, porque sí se los dejaron, porque ni siquiera hay una partida, o sea, les dijeron que eran por nacimiento, o sea, no hay que buscarles el origen. Decretado. Porque eso lo dice Joseph Nacimiento decretado. Exactamente. Y la otra es que se den nuevas autoridades, que a ese punto me quiero referir con el Estatuto de la Transición. Entonces, hasta que no haya esas 3 condiciones, yo no puedo convocar, trabajemos todos para el cese de la usurpación y yo voy a hacer esto y lo otro, y se fregó todo el mundo. Tiene que asumir autoridad, porque un presidente para eso hay poder ejecutivo. Y de paso, el principio rector de nuestra república, porque si no estamos todos en traición a la patria, la república parte de que es separación de poderes. Entonces tú tienes, por ejemplo, en el Estatuto de la Transición, cosas locas, como que si el presidente, ellos no dicen tampoco que es que el presidente de la Asamblea Nacional tiene que ser presidente de la república, ellos ahí eso lo dejan como que a la interpretación, y la mía es que ellos no pueden tener las dos cosas. Tan no puede tener las dos cosas que ellos dicen que la Asamblea adoptará las decisiones necesarias para la defensa del venezolano ante la comunidad internacional para salvaguardar los derechos e intereses y los activos, y también para salvaguardar nuestros derechos humanos, pero dicen, el presidente encargado ejercerá las siguientes competencias sometidas al control autorizatorio de la Asamblea Nacional. Entonces tú tienes un presidente encargado que él se autoriza al mismo, porque él es un voto más. Si por un voto no le van a aprobar una cosa al presidente, él vota, yo voto por mí. Esto no tiene ni pies ni cabeza, entonces no me digan que pueden coincidir la función de presidente de la Asamblea con presidente de la República, y no me digan que es en virtud del Estatuto de la Transición, porque hay un principio superior que es la separación de poderes. Pero es que además, Adriana, hay cosas impopulares de decir, pero como yo no quiero ser popular, ni estudié para ser popular, hay que decirlas. No puede ser que el órgano contralor, que es la Asamblea Nacional, que controla al Ejecutivo, sea presidido por el que debe ser controlado, que es el ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo. Y sí, lo hemos visto el resultado de eso en este año. Hay casos específicos de corrupción que no se han resuelto, que no se han investigado realmente, de los que no se ha presentado un informe, como lo de las cartas de buena conducta que ha dado la Comisión de Contraloría, lo del cuputazo, etcétera. Entonces, si hay corrupción, ha existido corrupción en ese gobierno interino, entonces, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional, que es la que debe controlar al Ejecutivo, esté presidida por la misma persona? Eso no debe ser. Absolutamente de acuerdo
contigo. Y otra cosa, tampoco control autorizatorio. El Ejecutivo ejerce sus funciones, punto. Pero entonces ahí donde tú dices, le pusieron el cerco. Si yo no te autorizo, tú no haces. Entonces aquí hay un solo poder. Y es un poder colegiado en donde incluso hay chavistas. ¿Cómo pretende el venezolano que de eso salga una solución para nosotros? Dime. Que me explique el venezolano que me está oyendo. ¿Cómo cree él que dejando participar a 42 sinvergüenzas que cometieron un crimen que se llama crimen de traición a la patria? Porque irse a hacer una asamblea constituyente sin haber regresado, pero eso se les permitió Guaidó, los recibió con los brazos abiertos. Y después Guaidó dijo que es que él no sabía que ellos eran malos. Una cosa así dijo. Y no es que yo no sabía que se iban a portar mal, yo pensé que eran buenos. Porque ellos están empeñados en la solución política y no en la solución que fue la de Bolivia, que fue la gente en la calle, pero peleando como se pelea y con ayuda internacional en nuestro caso, porque hay bastante que muertos que hemos puesto, porque entonces hay gente como Rosalinda Cerfati que dice que aquí, que venezolano está así porque no ha luchado en la calle. Entonces, gracias a Dios, el Estatuto de la Transición, Rosalinda, te contradice, porque ellos dicen en vista de que el pueblo ha hecho de todo, que nuestra decisión de sacar este estatuto tiene que ver con esto. No se trata de un colapso espontáneo de la dictadura, es una gesta heroica de todo el pueblo de Venezuela con apoyo de la comunidad internacional ante la gravedad de la expansión autocrática de la Revolución Bolivariana. Entonces, ¿dónde está el apoyo que ustedes buscaron, diputados de la comunidad internacional? Yo quiero ver ese. Es que ustedes cumplan, ni siquiera cumplen con lo que ustedes mismos establecieron, que ya es malo, pero por lo menos cumplan con lo que estamos de acuerdo todos. Vamos a hablar así como, porque estoy segura que la gente se está preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Adriana? ¿Qué hacemos? La propuesta que tienen estas personas es eso, ir a una consulta originaria, pero con preguntas que disparen esto, la ayuda de la comunidad internacional, un gobierno que me nombre ministro de Defensa, policía, Fuerza Armada, a mi nombre y doy orden. Pero ¿cómo tiene que actuar cada una de las personas que nos está viendo? Que yo estoy segura que quieren hacer algo. Y los que no nos están viendo también. O sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, al terminar de ver este programa, ¿qué deben hacer? Llamar a toda su familia, decir que vamos a estar pendientes de lo que van a proponer unos convocantes, porque tenemos que ver unos convocantes que ya yo me metí en ese zaperoco, porque la verdad que ni la idea fue mía, pero yo dándole vueltas a la cabeza digo, algo hay que buscar, hay que hacer. Me convencieron, porque ellos tienen este proyecto desde hace mucho tiempo, y yo misma le decía, no, qué fastidio, qué consultadera. No, pero ahora estoy dándome cuenta que, bueno, ya que aquí se dictan una minoría, que son 173 ciudadanos, un estatuto de la transición, que incluso hay gente en el Twitter que lo defiende y dice que derogó la Constitución, y lo dicen con todo, deroga la Constitución y lo tenemos que seguir. No, yo prefiero entonces una cosa que hagamos nosotros, un pocotón de gente, claro, que además ha sido esos convocantes, seremos gente que tenemos trayectoria, y me incluyo, porque Patricia, que quien quiera conocerme, busque adrianabegilanza.wordpress y van a ver todo lo que uno ha hecho. Además, la doctora Blanca Rosa Mármol, Luis Manuel Aguana, todos nos hemos conocido a través de la lucha, ninguno hemos cobrado medio por todo lo que hacemos. No me consta, sí. Medio. Y usted nos va a conseguir algo mejorcito allá, estoy segura, porque los que somos más o menos así, todos nos estamos uniendo. Porque estamos tratando de salvar este zaperoco. Porque lo que les importa es el país. Exactamente. Está acá José Antonio Colina, que con esto no he hablado esta idea con él ni nada, pero quiero decir, gente que le ha echado pichón sin estar recibiendo un medio por eso. Esa es mi garantía. Por cierto, una de las condiciones que vamos a poner para ser miembro, porque una de las preguntas, a mi juicio, que tendríamos que hacer es, usted autoriza a los convocantes a que nombre un consejo del gobierno de emergencia, pero ese consejo de gobierno usted no lo va a aprobar a ciegas, porque usted nos va a dar unas condiciones. Las condiciones, por ejemplo, una que propone el general Rivero, y me parece genial, porque esto lo hemos conversado, él no propone esta consulta de esta manera. Quiero decirle que estoy adelantando una idea que estamos tratando de pulir entre muchas cabezas, ¿ok? Y con el favor de Dios lograremos hacerlo. Una es que no puede ser cuentadante ni contratista del Estado, ni ser pariente en tercer grado con sanguinidad o afinidad. Entonces tú te limpias un poco de corruptos que nos tienen el juego trancado. Bueno, en el gobierno de Guaidó hay contratistas de Maduro. Eso no puede ser. Actuales, contratistas vigentes de Maduro, como el caso que yo he denunciado de Javier Troconis. O sea, eso no puede ser. Okay. Y para seguir, para que ustedes vean que uno no es que yo critique porque yo soy contra todo, porque si la gente le dice a uno que tengo que estar contra lo que está mal, lo lamento en el alma, y para eso me educaron
Para eso pienso y tengo cabeza y creo que Dios mismo dice la parábola de los talentos, ¿verdad? A ti te dan un talento y tú no lo ejerces, a ti te van a pasar cuentas allá arriba. Entonces a mí me dieron un talento que es que soy abogado y además no soy mala porque de hecho he cambiado esta jurisprudencia en mi país. Incluso para los que me dicen que este estatuto lo aprueba Bruguera Carías, el doctor Bruguera fue mi profesor y lo adoro, me encanta, un abogado extraordinario. Sin embargo, hemos tenido puntos de vista distintos y él al final me ha terminado dando la razón. Y Bruguera Carías fue el que redactó aquel mamotreto del 11 de abril. Que yo no quiero ni meter aquí, no me voy a meter en eso, pero de todas maneras quiero decir que en derecho, para eso nos formamos, no hay última palabra. Es lo que haga más sentido y convenzas a la gente. Como a los magistrados del exilio que me dijeron, y para mí eso fue un halago enorme, esa fue mi recompensa, como dice una amiga mía llamada Rafali, mi salario emocional, que unos magistrados a los que yo no conocía me dijeron, nos convenciste, porque no estaban plenamente convencidos de que era fraudulento todo el sistema y el voto electrónico en particular. Claro. Entonces, cónchale, gracias Diosito que me ha dado esa oportunidad, pero yo no voy a dejar entonces de decir lo que estoy pensando porque la vida me ha dado la razón. O sea, cuando tú estás viendo que algo no hace sentido común, dilo, porque entonces si no la cabulla se empieza a enredar todavía más. Y si no uno se hace cómplice. Y si uno se hace cómplice. Definitivamente. Entonces, bueno, aquí estoy con lo que te quería decir de absurdo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas de este estatuto, legitimación del poder ciudadano. La Asamblea Nacional establecerá la oportunidad para iniciar un procedimiento de designación o calificación de los titulares del órgano del poder, o ratificación, perdón, de los titulares del órgano del poder ciudadano, que son el fiscal, el procurador y el defensor del pueblo, si no me equivoco. Ante la imposibilidad del funcionamiento constitucional y democrático del Consejo Moral Republicano, y ante la imposibilidad fáctica de convocar a un comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano mientras persista la usurpación de Nicolás Maduro, la Asamblea paqui. Esto es para nombrar estas personas que yo he dicho. Pero entonces tú te vas para lo de nombrar el CNE. Entonces, el CNE no hay imposibilidad fáctica de nombrar comité de postulaciones. ¿Qué te parece, Patricia? Bueno, no puedo nombrar fiscal porque Nicolás está en la presidencia, pero puedo nombrar CNE. Aquí está, artículo 23. La Asamblea Nacional ejercerá sus competencias establecidas en el artículo 295 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral. La designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral será materia prioritaria para la Asamblea Nacional. El Comité de Postulaciones ejercerá sus competencias con la mayor celeridad posible, pero ahí no me dicen nada que es después que cese la usurpación. Entonces eso me hace pensar muy mal, me hace pensar que esta cosa está videada así. Bueno, de todas maneras, por si no cese la usurpación, metamos ahí que vamos a elegir el CNE y vamos para elecciones sin cese la usurpación, que es a donde vamos toditos, y eso es lo que ha favorecido al chavismo. El chavismo, porque está ya empezando a transcurrir el último año del periodo de sesiones de esta asamblea. ¿Qué irá a pasar de aquí al final de año si ya ha comprado diputados? No, es que esto, por eso es que aquí viene una crisis institucional grave, y de partidos, y aquí yo creo que lo que va a pasar es que el régimen va a llamar a elecciones en marzo. Va a cortar ese periodo y claro, y es lo que yo decía en el programa que hice el viernes. Vamos a perder la Asamblea Nacional. Claro. La vamos a perder, que era el poder ciudadano, era la Asamblea Nacional. Exacto, pero que como han ejercido tan mal, entonces vámonos al poder originario. Somos nosotros y tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario para que la comunidad internacional nos entienda, porque lo que tumba todo lo que yo he dicho aquí es que Estados Unidos está siguiendo al pie de la letra la aplicación del 3, diciendo que si Guaidó es electo, entonces sigue presidente, y si no, no sigue presidente. Eso a mí me parece que fue ponerle en bandeja de plata a quienes quieren obstaculizar cualquier solución el tema venezolano, porque al menos con una cabeza yo puedo presionar y puedo manejar mejor. Y lo puedo llamar botón, véngase para acá y vamos a ver qué es lo que usted va a hacer, incluso el pueblo. Pues Guaidó, tú eres el responsable, porque entonces le exigimos a la comunidad internacional la responsabilidad de proteger, pero no se la exigimos a Guaidó. Sí, que por cierto, que el periodista Luis Olavarrieta voy a revelar una de las 10 preguntas que me hizo la entrevista y me dijo que a quién quisiera yo reclamarle algo. Y yo le respondí a Guaidó, porque claro, es él el responsable. Porque además, si hubiera estado solo, tuvo todo. Tuvo todo. El apoyo de la gente. El apoyo de la gente, el apoyo internacional, el apoyo de los policías militares en el exilio. Ha tenido lo que no ha tenido, creo yo, absolutamente ningún líder opositor. Y lo echó por la borda. Yo vi tu programa de recuento de tus programas del año con No Soy Clark. Sí. Y me fijé como tú, igual que yo, teníamos todas las esperanzas puestas en Guaidó. A mí no es que, o sea, por favor, yo lo que quiero es salir de zaperoco. Y dije en el programa de Bailey, es un milagro, porque lo que yo quería era una cabeza de gobierno para poder discutir la solución con la comunidad internacional, pero la solución auténtica. Pero es que Guaidó nada más discutió o nada más debatió o aceptó lo que le dijeron los partidos del G4 y
de ahí no salió. Porque él aceptó el control cerco autorizatorio de esta cosa que se llama Estatuto de la Transición, en donde, vuelvo y te repito, están los chavistas también. Por cierto, que la fracción 16 de julio, que forma parte de, yo me confundo con todas estas organizaciones, soy Venezuela, ¿será? Que se reunieron con Guaidó en estos días previos, pues le pusieron unas condiciones, y entre las condiciones está precisamente deslindarse de los partidos políticos. Gregory Jaimes, nuestro periodista en Caracas, le hizo una entrevista a Viallo Pilieri, que forma parte de la fracción 16 de julio, porque una de las incógnitas que hay es cómo va a votar la fracción 16 de julio, que ha sido además absolutamente desconocida por Guaidó. No los dejan hablar, no les dan derecho de palabra, salvo el voto con esto. Ha sido bloqueada por los medios que maneja Alberto Federico Rabel, no entrevistan a los diputados de la fracción, etcétera. Entonces vamos a escuchar lo que dice Viallo Pilieri el día de hoy, porque además todavía no se ha podido instalar la sesión, porque ahí está la Guardia Nacional impidiendo el acceso de los parlamentarios, porque ese es el trabajo que hace la tiranía y hace la dictadura. Así que vamos a ver lo que dijo Viallo. Sí, después de varios minutos de espera, diputados de la fracción 16 de julio pues pudieron acceder tras este bloqueo por parte de funcionarios de la Guardia Nacional que mantienen desde 3 cuadras atrás del Palacio Federal Legislativo. Nos encontramos con el diputado Viallo Pilieri, pues miembro, diputado de esta fracción 16 de julio. Diputado, sus impresiones. Usted decía que esto es resultado de las mesas de negociación de Oslo, entre otras. Sus impresiones para Factores de Poder. Hoy queda demostrado una vez más que lastimosamente la fracción 16 de julio y quienes estamos en la ruta del coraje nuevamente tenemos razón. Cuando dijimos que negociar con unos criminales no tenía sentido, que dialogar con unos tipos que no son demócratas era perder tiempo y hacerle al país no solamente una pérdida de tiempo, sino generarle una expectativa que luego se iba a transformar en una desilusión, tenemos nuevamente razón. Ahí están los cuerpos de seguridad que deberían estar luchando por la libertad, luchando por los bienes de la gente, por la custodia de los bienes de la gente, atropellando a diputados, no permitiéndoles su ingreso, al igual que a trabajadores de la Asamblea Nacional. Hoy queda demostrado, no solamente que con estos criminales no se puede negociar ni hablar, sino que también queda demostrado que la fracción 16 de julio tenía razón cuando dijo que no se podía permitir nuevamente el reingreso de los exdiputados del PSV. ¿Por qué? Aquí está el resultado. Algunos lo recibieron con aplausos, algunos lo recibieron diciendo que era un triunfo el que integraran y que se reingresaran a la Asamblea Nacional. Aquí está demostrado que lastimosamente son más de lo mismo, no son demócratas, son un caballo de Troya que viene a implosionar a la Asamblea Nacional. Bien, escuchaban ustedes entonces impresiones del diputado Viallo Pilieri, pues miembro de la fracción 16 de julio, que tras varias horas de espera pudo ingresar, pudo pasar la barrera colocada a 3 cuadras del Palacio Federal Legislativo por funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. Ya la fracción 16 de julio pues procederá a ingresar al Palacio Federal Legislativo para acudir a la sesión de este 5 de enero, que pues prevé elegir a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Pues la invitación entonces es a que se mantengan atentos a la transmisión de Factores de Poder. Aquí desde Caracas, Venezuela, reportó Gregory Jaimes. Me acaban de informar que parece que ya van a cerrar las puertas del Palacio Legislativo para efectuar la votación con los diputados que están adentro, que la mayoría van a votar en contra de Guaidó. Eso es una dictadura. Y no había necesidad de pasar lo que acaba de decir Viallo. ¿Para qué dejaron entrar a esos diputados? Eso fue cuchillo para su garganta. Y ha sido la forma de actuación, Adriana, de la oposición durante 20 años. Eso se llama complicidad, Patricia. Porque cohabitación. No es caballo de Troya. Caballo de Troya es que viene un regalito y escondió. No, mijo, ellos eran ellos. Estaban claritos quiénes eran. ¿Quién no sabía quiénes eran? ¿Quién no lo sabía? Y fíjense, ¿a quién dejan entrar, por ejemplo, a Stalin González? Que Stalin González es el que ha promovido todas estas cosas. Stalin González es el que promueve la cohabitación. Es una figura
tanto del régimen como de la oposición, está ahí en los dos, o sea, él va a estar ahí permanentemente porque es una garantía que tiene el régimen de que la oposición siempre va a sentarse a hacer lo que el régimen diga, darle tiempo, oxigenarlo, etcétera, porque hay que hacer un análisis de cómo estaba Maduro en enero del año pasado y cómo está ahora. Claro. Hay que hacer el análisis del país. No, ¿y el país? Del país. Imagínate tú la explotación del oro, por ejemplo. Cuánta devastación de la gran sabana y todos esos bienes y riquezas naturales que tenemos, que vamos a darle más tiempo para que terminen de destruirlo, porque eso es la política, porque hay que conciliar. Están totalmente equivocados y en el fondo son cómplices, y lo que pasa es que ustedes usan ese discurso para no ser tan ruines adelante de sus propios niños, sus propios hijos y su propia familia. Tienen que inventar que ustedes lo que quieren es una solución pacífica. Pacífica es la que quiero yo, que no se siga muriendo ese gentío que se está muriendo en Venezuela por falta de alimentos, por falta de medicina, por la inseguridad, por las armas que le dio el régimen a la población civil, porque en Venezuela no hay segunda enmienda y ahí nadie puede estar armado si no es autorizado por el Estado venezolano, y tenemos más de 352,000 muertos hasta el 2014 en forma violenta, más de lo que mató la guerrilla, que es un movimiento terrorista en Colombia durante 60 años. Tenemos nosotros más en 14. Así es. Por favor. Yo creo que hoy se están evidenciando las consecuencias de la cohabitación y de la forma de actuar de la oposición. Se están evidenciando todas el día de hoy. Tenemos también unas declaraciones de Américo de Gracia, diputado que está en el exilio en Italia. Específicamente, me imagino que está en Madrid con el resto de los diputados que se encuentran en Europa. Vamos a escuchar lo que dijo Américo de Gracia. Soy Américo de Gracia y por supuesto quiero alertar a la población venezolana y en especial a los guayaneses que el señor Manuel González, mi suplente en la Asamblea Nacional, ha tomado una decisión por un puñado de dólares poniéndose de espaldas al país, a la República y a los intereses de la democracia, la libertad y por supuesto la paz nacional. Eso no lo vamos a permitir. Voy a ejercer mi voto por la vía telemática desde Bogotá, donde estoy presente. Está en Bogotá. Bueno, no entiendo por qué no está en Madrid. Era más fácil y más económico que Américo se movilizara hasta Madrid estando en Italia. Y tenemos además un tuit. Vamos a ver ahí está. Eso está pasando en este momento. Kerrin Mavares dice: la disidencia y Venezuela merece otra cosa. Hoy es un día para lograr reencontrar la política por la solución a los problemas. Hoy es el día de la grandeza de la política, 5 de enero, y él es el diputado suplente, por Falcón. Dice, además, por un nuevo tiempo. Abogado y padre de familia, se lo dice en su perfil de las redes sociales. Esas imágenes que están, sí, son en este momento, es ya el último paso, el último acceso, y la información que tengo es que van a cerrar ya las puertas, y eso lo hace la Guardia Nacional, las puertas del hemiciclo. Tremenda normalidad política, ¿viste? La normalidad política, exactamente. Que súper política, eso todo es la política. Bueno, imagínate esto para elegir la directiva de la Asamblea Nacional, imagínate una elección nacional. Sí, imagínate. No, hay que, porque de verdad, esa gente en Venezuela, y si es porque son brutos, entonces tampoco nos sirven. Hay que quitarlos porque no podemos estar en manos de brutos, porque no nos van a sacar de esto. Gente torpe. Otra cosa que, por cierto, se está extendiendo, porque esto es parte, yo creo, de todo el socialismo internacional. En España está pasando lo mismo. Sí. Hay un llamado del partido de gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que desjudicializar la política. Eso es lo que quieren los venezolanos, es que tengan en el Parlamento que el delito y el crimen ahora se convierta en política. No, hay que ser tolerante porque ellos son. Entonces yo me pongo una carátula de política, me disfrazo y constituyo un partido político y delinco, como hicieron los del diputado del PSV. Pero no, es que ello es política y la solución es política. Entonces el Estado de Derecho a un lado, los abogados nos vamos para nuestra casa y se acabó la justicia en el planeta Tierra. Tremenda sociedad que están constituyendo ustedes con su gran día de la política hoy. O yo, diputada, no sé cómo se llama eso. Sí, yo tampoco sabía, porque ahora, como dice Neomar Hernández, estamos conociendo gente que no sabíamos ni que estaba ahí en esa Asamblea Nacional. Gracias, Adriana. Bueno, gracias a ti, Patricia. Yo estoy como Daniel Lara desahogando.
Pero es que no es poca gracias por la cosa lo que nos explicación, está y además pasando. porque estamos dando una opción de lucha, la está dando Adriana Vigilanza, así que vamos a estar pendientes porque siempre vamos a tener permanentemente a Adriana aquí en Factores de Poder. Bueno, vamos ahora a comunicarnos con Nitu Pérez Osuna, vamos a pedirle a Joel que se siente un ratico aquí conmigo. Ahí tenemos a Nitu ya conectada. Hola Nitu, ¿cómo estás? Aquí estaba viendo, perdona, déjame tapar aquí, arrancar aquí, que hasta un desmayado hubo. Hola Patricia, hola Adriana, un abrazo a todo el equipo, feliz año, porque es el primer encuentro después de ya llegado el 2020. Así un abrazo a ustedes dos y a todo el equipo. Daniel te puso a trabajar hoy, fue Daniel. No, yo les voy a decir una cosa. Yo te había dicho a ti que yo volvía el martes. Bueno. La verdad que yo creo, mira, yo veo con muchísimo dolor lo que está pasando en el sentido de que en Venezuela no hay ningún tipo de institucionalidad, definitivamente. Lo único que yo aspiro es un cambio de gobierno, y el que reelijan o no a Guaidó a mí no me garantiza el cambio de gobierno. Yo creo todo lo contrario, y debo decirlo así, yo creo que Guaidó es la figura que sin duda alguna garantiza los intereses partidistas de un lado y de otro. El gobierno le interesa que Guaidó siga, porque, bueno, en un año no se hizo nada, sino se dialogó y se conversó, pero no se hizo ningún esfuerzo más allá para derrocar al régimen. Y para la oposición también le conviene porque, bueno, sigue mandando el G4, sigue ese documento que aprobaron el año pasado, ese documento de la transición, que es nada más y nada menos que una violación a la Constitución, porque es un gobierno colegiado, donde el legislativo también tiene funciones de ejecutivo, y eso, bueno, eso no es la democracia. Bueno, estoy viendo ahorita estas imágenes que ustedes también estaban poniendo. Sí. Tú estabas comentando que van a cerrar las puertas. Yo, de verdad, mira, me da muchísima angustia ver lo que está pasando en Venezuela, pero sobre todo que un sector de la ciudadanía siga imbuido en la pecera. Yo alguna vez te hablé de la pecera. Venezuela es una gran pecera donde hay peces, donde hay toda una sociedad y un mundo que está allí encarcelado en una pecera. Si la metes en el mar para que salgan hacia arriba, pues están tan presos, están tan secuestrados y tan autosecuestrados que nunca verán hacia arriba y nunca saldrán. Yo creo que nosotros tenemos que mirar otros horizontes. Me parecía muy interesante lo que estaba diciendo Adriana. Yo también estoy muy pendiente de lo que está pasando en España. Estoy muy pendiente de lo que pasó en Irán y lo que pasó con relación a general Soleimani. Creo que efectivamente lo que está pasando hoy es consecuencia de no pedir lo que hay que pedir realmente, lo que se tuvo que haber pedido, no solamente estudiar, sino el 187 numeral 11, el R2P, pero se decían que no porque estaban llamando a una guerra, y resulta que las guerras convencionales son otra cosa, son operaciones quirúrgicas como lo que observamos en días pasados, precisamente con este señor Soleimani, ¿no? Así que, bueno, mira, seguimos en esta especie de circo. Lamentablemente, yo no quiero ser despectiva porque yo respeto a muchos de los diputados que están allí. Oye, pero esto de oír que sí, acabo de oír a Américo de Gracia, Patricia, por un puñado de dinero compraron al suplente de uno. Ha pasado. Tenemos a Gregory Jaimes, Nitu, vamos a darle pase a que está justo ahí, porque hay una situación, aquí me están informando que el comando, por decirlo de alguna manera, bueno. No te escucho nada, Robert, no te escucho nada, no tengo retorno. Te escuchamos, Gregory. Está una diputada y está asfixiada aquí. Señores, hay gente que está asfixiando. Bueno, ahí estamos viendo.